Un general del ejército venezolano sancionado por Estados Unidos huyó a Colombia, en momentos en que aumenta la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro, dijeron el lunes dos fuentes conocedoras del asunto. Carlos Rotondaro fue cuestionado por el manejo de un programa estatal de medicinas que administra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, organismo que presidió durante 10 años. El exfuncionario, que había dejado el cargo hace un par de años, solicitó refugio en Colombia hace pocos días, agregaron las fuentes. Desde enero, cientos de oficiales han desertado de Venezuela y cruzado la frontera hacia Colombia, tras una oferta de beneficios jurídicos que garantizó el líder de la oposición Juan Guaidó, cuando se proclamó presidente interino. Sin embargo, hasta ahora pocos generales habían aceptado el ofrecimiento de Guaidó. El Ministerio de Comunicación no respondió a solicitudes de comentarios y Rotondaro tampoco. Los militares de alto rango son considerados clave para mantener en el poder a Maduro, que ha presidido 5 años de recesión del país petrolero, que sufre además una hiperinflación y del que han migrado unas 3 millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas. En marzo de 2018, el exfuncionario fue incluido en la lista de sancionados por el gobierno de Donald Trump,